tenemos a Carlos Fara. Qué lujazo para este programa. Carlitos, querido amigo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Muy bien. ¿Te esperabas un movimiento así? Bueno, a ver, el gobierno algo tenía que hacer, Sí, ¿no? claro. Para sorprender, más allá de la necesidad de dólares, pero por lo menos como para mostrar de que tiene capacidad de reacción. No esta medida particularmente, pero bueno, entre la batería de cosas que se mencionaba, esa podía eventualmente ser una, que tiene que ver no solamente con la necesidad de dólares, también porque está claro que la fotografía electoral del 7 de septiembre dejó algunas dudas, ¿no? En zonas en donde hay predominio de, digamos, de actividad agropecuaria. Ujú. Eh, algún, digo, quedan 5 semanas, todavía es Sí, sí. bastante tiempo. Me parece que seguramente alguna otra de estas novedades por el Puede camino llegar a ver. podremos llegar a tener, ¿no? Sí, ayer a la noche se hablaba mucho entre los analistas de la cantidad de ruedas de mercado que quedan hasta las elecciones de octubre, ¿no? Bueno, Claro, totalmente. intentaron pegar un volantazo ya en la primera. Totalmente así, bueno, y sobre todo, digamos, la perla de la semana será la conversación, las conversaciones en Estados Unidos, más allá de la foto con Trump. Esta mañana ya, entre otras cosas, tuvimos un tuit del secretario del Tesoro americano que respalda a la Argentina, Claro. aunque eso todavía no sea nada concreto, pero bueno, digamos, esas señales siempre ayudan, por lo menos como para ir ganando tiempo, ¿no? Ahora, vamos a pararnos en esta posibilidad muy, pero muy concreta de que se consiga este préstamo. ¿Esto le da oxígeno a la Argentina con nosotros adentro? ¿Le da oxígeno solo al gobierno? Porque digo, seguimos acumulando deuda, ¿no? Esto en algún momento hay que pagarlo. Sí, ahí digamos, digamos, en primer lugar, si vos tomás deuda para pagar deuda, en realidad la estás cambiando, ¿no? Más allá de que puedas tener que pagarle intereses, ¿no? Se verá cómo es ese tema. Distinto es si te dan el dinero por las dudas, ¿no? Para que lo dejes quieto, no lo sé. Eso habría que verlo. Si no, sí, obviamente, digamos, seguís acumulando deuda, por supuesto, pero también es cierto que vas ganando tiempo, ¿no? En una situación compleja. A veces es lo único que te queda por hacer, es ganar tiempo. Y luego, a ver, ¿lo favorece al gobierno? Sí, también, digamos, en realidad, al final a todos los argentinos, porque cualquier situación de inestabilidad en los mercados financieros nos termina de complicar la vida cotidiana a la corta o a la larga. Entonces, ahora, claro, digamos, si ese dinero es para financiar el desarme de posiciones financieras que vinieron para hacer negocio de corto plazo, bueno, ahí digamos es más, digamos, un beneficio para el gobierno que para la Argentina. Ujú. Pero bueno, vamos a ver en qué condiciones si es que finalmente aparece un préstamo o si es simplemente una especie de señal que diga, si lo necesitas, acá está, pero que no es que llegue el dinero, ¿no? Eso Ujú. también puede pasar. Carlos, un placer saludarte como siempre, Raulo, de este lado, Raulo Vázquez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, vos sabés que te estaba escuchando y más allá de esto con lo que amanecimos hoy, que tiene que ver con una medida que veremos después si el mercado las absorbe bien, si reacciona bien, veremos si es electoralista o no y demás. Hubo una palabrita la semana pasada que me gustaría, a partir de lo que vos crees y de lo que vos pensás, se empieza a ser más presente o no, que tiene que ver claramente con la confianza y la credibilidad de la mirada económica, pero también política de este gobierno, ¿no? Ha tenido varios traspiés políticos y que en una de esas han devengado después en cuestiones que tienen que ver con lo económico. ¿Vos crees que esto que estamos hablando, inclusive esta relación o esta posibilidad de que Estados Unidos nos preste 30 mil millones de dólares y demás, puede generar o eliminar esos vicios de desconfianza y de falta de credibilidad o de inclusive de incertidumbre que el gobierno está manejando y que claramente tiene que ver con lo que ha sucedido o ha empezado con la provincia de Buenos Aires y las elecciones pasadas, ¿no? ¿Cómo analizas eso? Sí, a ver, lo primero para decir es que cuando vos generás una situación de decepción, cuesta volver de esa decepción a una situación de confianza, ¿no? Mm, Porque como en cualquier relación personal, mucho más, digamos, en la relación de los votantes con la política o con el gobierno de turno, ¿no? Eso por un lado, porque se han sumado una serie de elementos que generan desconfianza.
no es solamente uno, está el tema de los audios, obviamente, pero también, digamos, está el tema económico, ¿no? Sí. Entonces, digamos, son varios de los elementos, no es solamente una cuestión puntual. La segunda es que el gobierno puede ganar tiempo. Digamos, al final del camino, vos sí o sí tenés que hacer cosas para que una situación sea más ordenada, ¿no? O genere, digamos, una cierta expectativa positiva, cosa que hasta acá el gobierno en estas 2 semanas no logró hacer, Mm. ¿no? Digamos, lo que va haciendo es cosas que le permitan ir ganando tiempo. Lo de las retenciones es importante, pero bueno, tiene que ver con una señal claramente de necesidad. Me parece que hasta acá, cosas que generen empatía o cosas que generen esperanza, me parece que no hay. Lo que hay, digamos, son parches, ¿no? Que van existiendo, que bueno, a veces no te queda otra, o porque no lo puedes hacer, o porque sencillamente porque no tenés no existen herramientas para poder satisfacer o para dar vuelta o para calmar una situación de decepción. Ujú. Leía tu última columna, titulada Hasta el último dólar, ¿no? Ujú. Me hacía acordar a esa película de Mel Gibson, ¿viste? Hasta el último hombre, ¿viste? Que Sí, baja en sí, el sí. Sí, helicóptero, total. apoya el botín en el suelo y vamos para adelante. Y se vienen los en ese caso eran los vietnamitas. Pero digo, es así, ¿eh? Vivimos una sociedad así, ¿no? Hasta Sí, totalmente así. Que es cierto siempre en guerra. claro, sí, es cierto que, que el presidente, digamos, recibió una situación económica muy Sí, complicada eso es cierto, es desde verdad. ya. Pero lo que pasa es que va pasando, a medida que va pasando el tiempo, la culpa, la responsabilidad es del gobierno de turno, digamos. Es Ujú. como más difícil Y poder claro. culpar para atrás, ¿no? Digamos, de hecho, nosotros en los días previos al 7 de septiembre, que habíamos hecho una serie Sí, de sí. grupos focales entre público potencialmente votante del gobierno que no terminaban de consumir el argumento de que ahora, que el problema ahora económico no era porque el gobierno tenía algunos problemas de manejo, sino que era el riesgo Cuca. Bueno, Claro. viste, a medida que va pasando el tiempo se va diluyendo, Sí, definitivamente. Digamos, está claro que el kirchnerismo no le hace ningún favor al gobierno, pero llega un momento en donde, digamos, toda la responsabilidad es tuya exacto. como gobierno de turno. Y entonces en ese punto, viste, ahora toda la pelota está en tu campo, Sí. ¿no? Vos sabés que dentro de un ratito nos prometió, va a estar acá en el piso de la radio Florencio Randazzo, ¿no? Que representa, si querés, esta movida de centro, encabezada por gobernadores y demás. Em, Hay una posibilidad por allí, porque te escuchaba recién, ¿no? El riesgo Cuca, ¿no? El abismo, ¿no? De un lado, el péndulo va de un lado para el otro, de un lado para el otro. ¿Puede ser que en un momento el péndulo se detenga en un lugar más en el medio? Mira, eso es totalmente factible. Primero, digamos, la agresividad o el nivel de confrontación del gobierno lo que ha hecho es a un público ex Juntos por el Cambio a pensar que para conflictividad, para agresividad, para grieta ya estaba Cristina, digamos, ¿no? Que si no Ujú. tenía ningún sentido volver a insuflarla y eso le da posibilidades, digamos, a las terceras vías. Bueno, mencionabas a Randazzo, probablemente Randazzo de los que más posibilidades tenga Ujú. en la provincia de Buenos Aires de poder capitalizar ese fastidio. Ujú. Eh, y porque está claro que no es que solamente tenés un fastidio con el estilo, hay cosas de lo económico que no están caminando, además del tema de los audios, y eso está generando una decepción con gente que no fue a votar el domingo Claro. 7 y que muchos dicen, bueno, si existiera una oposición moderada, yo iría a votarla, ¿no? Y Como esta fue Mm. una elección provincial, viste, con los 135 municipios, etcétera, era una situación más mezclada. Pero cuando vos vas a una elección, digamos, nacional con figuras como más claras, eso, digamos, eventualmente puede aprovecharse. Ujú. De manera que no lo descarto en absoluto, digamos, que eso pueda efectivamente materializarse, ¿no? Hubo, Carlos, voy a resumir bastante, ¿no? Pero dos escenarios respecto de la presencia de Javier Milei. Uno, el que se dio post elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde apareció un Milei moderado, al que algunos le han creído y otros no tanto, y vimos nuevamente al Milei este fin de semana en Córdoba, donde claramente bueno, volvió con su tono habitual. Eh,
Dentro de este escenario, digo, ¿cuál mintió? Porque uno se pone a pensar en el que quiere escuchar, en el que debería escuchar, en el que se le escapa, en el que es, en el que intenta ocultar. Digo, y ahí también radica la incertidumbre, ¿no? Totalmente. A ver, el personaje Milei es un personaje vehemente, eso ya lo sabemos, y por lo tanto, cuando se acuerda de lo estratégico, se calma. Y cuando sale el Milei auténtico, Claro, digamos, salta. obviamente está la vehemencia que viste en Córdoba. Creo que vamos a ver a los dos Milei todo el tiempo, ¿no? Mm, Un Milei más calmado de ratos y un Milei más agresivo de otros. Te diría que estas últimas 2 semanas, digamos, en el balance queda más claro que es un Milei vehemente y que lo de la calma lo hace de a ratos, no sé, no digo que no esté convencido, creo que seguramente debe estar convencido estratégicamente, pero después eso lo tenés que trasladar a ujú. gestos concretos y eso, digamos, por ahora no ha surgido. Sí, sí. Y en ese punto, bueno, entra también la oposición, esta oposición que recién hablábamos con Gustavo a partir de la posibilidad del centro, ¿no? Pero la oposición acá también, digo, donde a veces se vale de estas reacciones de Milei y de estas inconsistencias de carácter de Milei para, para poner de vuelta arriba alguna de sus ideas. ¿Vos cómo analizás la postura hoy de Kicillof, que pareciera... Hubo momentos en que Kicillof parecía hasta un estadista durante 10 minutos, después nos dimos cuenta, ¿no? Pero vos cómo analizás eso? A ver, primero, otro de los que tiene ideas, digamos, radicalizadas, que lo ha dicho públicamente, digamos, no es ningún misterio, pero que es absolutamente consciente de que tiene que ser como cuidadoso, ¿no? Mm, Digamos, y sobre todo en este tema de, bueno, el domingo 7 le ganó una partida de ajedrez a Cristina, no le ganó el campeonato, porque todavía falta mucho, pero por lo menos, digamos, le sacó una ventaja. Me parece que tiene alguna posibilidad de convertirse, si quisiese, en una opción de centro izquierda razonable, mm, más allá de sus ideas. Incluso yo te diría que probablemente no cambie sus ideas, digo, pero que efectivamente termine de dar unos gestos de distancia en esa cuestión. También le va a costar, ¿no? Digamos, primero por sus convicciones históricas, mm. y por el otro lado porque al mismo tiempo está tironeado, ¿no? Digo, si él quiere conducir ese espacio, también tiene que conducir al cristinismo adentro, ¿no? Claro. Salvo que decida pasar a otra etapa, que bueno, eso, digamos, está por verse, ¿no? ¿Cómo crees que vuelve el gobierno después de esta gira por Estados Unidos? No, creo que va a volver positivo, ¿no? Yo creo que va a sacarse la foto, creo que le van a dar los gestos, le van a dar el premio, etcétera, etcétera. El tema es la letra chica de eso, y de vuelta si los mercados confían, ¿no? Digo, si los mercados creen que esto es por lo menos gana tiempo y le permite cubrir los compromisos de fin de año y principios del año que viene, te diría que en ese punto probablemente vayamos a la calma. Claro, calma coyuntural, ¿no? Digo, porque Argentina sigue teniendo un problema estructural. Y después también decir que esos gestos son gestos importantes, siempre hay que tener, siempre que está bueno recibirlos, le van a servir a los mercados, y los mercados se calman, digamos, también calmar algo de la opinión pública. Pero bueno, el 7 de septiembre, digamos, ya vimos una foto en donde el gobierno, bueno, todos, para todos fue inesperado, digamos, el tamaño de la derrota. Y la verdad es que algunas proyecciones en distintas provincias de cara al 26 de octubre no son felices. Mm. Claro. De manera que esto te puede durar, te puede calmar la situación, pero también es cierto que el 26 de octubre la sociedad te puede mandar un mensaje muy complicado, y después ya ahí no hay gesto de Estados Unidos que te lo resuelva. Hablando de felicidad y para terminar, digo, cuando te sientas mal, cuando sientas que todo está perdido, pensá que un gaucho liquidó la semana pasada, ¿no? Sí, totalmente. Hay una vida peor, ¿no? Hay cosas para conformarnos, ¿no? Tan mal no nos Sí, va. total. Por supuesto que sí. Carlitos, querido, qué placer. Abrazo grande, amigo. Igualmente, que Muchas tengan gracias, lindo eh. día. Chau, Abrazo chau. grande. Abrazo. Gran Carlos Fara, gran, pero gran analista.